oración? ¿Sí? Ok. Entonces, no sé por qué, pero creo que fue un momento muy especial y por ahí se los había comentado, a lo mejor ustedes no se recordarán, pero les había yo dicho, sería bueno volver a retomar una vez más el tema de la adoración, porque nos va a ayudar a edificar, nos va a ayudar a crecer, nos va a bendecir mucho el tema. Ayer estuvimos en Ciudad Mendoza, Saúl me acompañó, los dos fuimos juntos y veníamos platicando sobre esta última canción que entonaron, Al que está sentado en el trono, y me venía platicando la historia del joven que se inspiró en componer esa canción. Con esta canción, pues bueno, ha sido ahora muy reconocido a un joven o un grupo de alabanza de una iglesia local, y que de pronto con un canto, bendito sea Dios, qué bueno, porque está lleno de la presencia de Dios y porque está ungido, está inspirado de Dios, Dios hace maravillas y bueno, pues ellos están sirviendo a Dios muy bien, ¿no? Pero llegó un momento de inspiración por la historia que me contaste, de cómo Dios le había hablado que iba a componer canciones y no componía nada, pero un día oyó un canto en el cielo y se metió con Dios, se metió a orar, se puso a orar y Dios le dio la letra. Y este canto salió, y qué precioso canto es. Es un canto que cuando lo escuchas y tienes el deseo de seguir cantándolo una y otra vez, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Y como que no quieres llegar al final. No sé, ¿alguna vez les ha sucedido a ustedes algo así con un canto? Que dicen, no quisiera que acabara, que este canto siguiera y se repitiera, aunque fuera 2 o 3 palabras, pero tengo en mí la necesidad de adorar a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen la necesidad de adorar a Dios? Amén, muy bien. Ahora, todos podemos cantar o todos podríamos ejecutar un instrumento musical o de alguna forma expresar alabanza y adoración, pero hermanos, lo que más diferencia del talento, la habilidad, la preparación, sí, lo que marca la diferencia entre uno y otro, porque todos podemos cantar la misma canción, pero no todos a veces experimentamos lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es? A lo mejor alguien aquí canta más bonito que otro, a lo mejor alguien toca de los jóvenes mejor un instrumento que otro, no lo sé, ¿ok? Eso no es lo que marca una diferencia con respecto a una adoración que va a traer la presencia de Dios. Lo que marca la diferencia es la vida del adorador. ¿Están aquí? ¿Sí? Lo que va a marcar una diferencia, y esa diferencia va a ser notoria porque la presencia de Dios va a manifestarse, es la vida del adorador. Y en base a esto, pensando esto y considerándolo yo en mi corazón, queremos, hermanos, que esta iglesia sea una iglesia de adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Pero adoradores que no solo sepan hacerlo bien, sino que vivan esta clase de vida, la vida de un adorador. ¿Y dónde vamos nosotros a descubrir cuál es la forma correcta, cuál es la forma adecuada, y cómo puedo presentarme yo a Dios? Y cómo presentarle mi alabanza y mi adoración que llegue a los cielos? Bueno, eso es lo que vamos a aprender. Bienvenido. Gracias, muy amable. Es una broma. Ok, ¿cuál es la adoración correcta, o cuál es la adoración adecuada, o cuál es la forma en que nosotros vamos a presentarnos delante de Dios? Espero que este tema, principios de adoración en el tabernáculo de Moisés, nos dé respuestas, nos dé mucha luz, nos ayude a recordar lo que es necesario en nosotros, para poder acercarnos a Dios correctamente. ¿Amén? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, pónganse de pie una vez más, por favor. Vamos a hacer una segunda pausa. Pónganse de pie. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por la ofrenda, vamos a orar por el diezmo. Hace un momento pasó la hermana.
lo vamos a hacer porque a mí se me olvida. Y luego al final también me dicen, no, oraste por la ofrenda, no oraste por el diezmo. Y es parte de nuestra adoración, ¿ok? Es parte de nuestra adoración. Así que cierre sus ojos, levante sus manos. Bendito sea tu nombre, Padre. Te doy gracias porque estoy aquí con bien. Gracias porque me llevaste a Córdoba, me trajiste con bien. Y a mis hermanos los congregaste aquí en esta iglesia, tu casa, tu pueblo. Me da mucho gusto ver, Señor Dios, algunos de mis hermanos que no había yo visto en varias semanas. Gracias, Padre, porque los has traído con bien. Nosotros hemos orado, Padre, y ahora sé que están bien. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que nos encontramos hoy, cada semana, solo hoy nos podemos ver. Y algunos nos vemos entre semana en 2 o 3 reuniones. Gracias por todos los que estamos congregados ahora. Padre, oramos para que una bendición sea añadida a nosotros, Padre, y que recibas, Señor Dios, de lo mucho que tú nos das, que recibas estas ofrendas y estos diezmos que son levantados aquí en esta casa de oración, en esta iglesia, en esta congregación. Gracias por la fuente de empleo, gracias por el milagro que hiciste, gracias por la provisión que enviaste, gracias por el fruto, por el resultado del trabajo que cada uno desarrolló. Señor, que esa fuente siga siendo de bendición y que todos, Padre, que todos tengamos, Señor Dios, no tengamos falta de ningún bien y al contrario de lo recibido de tu mano, nosotros volvamos a ti, devolvamos, Señor Dios, de lo que tú nos has entregado, en lo mucho o en lo poco. En el nombre precioso de Yeshua el Mesías, te doy gracias, Señor Dios, y que esto, Señor, sea alabanza para ti, provisión para tu casa, aliciente, Señor, para servirte con alegría, pues tu siervo está dedicado de tiempo completo a este ministerio, a escudriñar tu palabra, Señor, a la oración, a prepararse, Señor, para poder servir en esta hora. En el nombre precioso de Yeshua el Mesías, gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, haga esta declaración de lo que hacemos. Levante su mano derecha antes de que pase y diga conmigo: y compraremos este edificio para la gloria de Dios. Es lo único que me acuerdo. Tomen su asiento, hermanos. Pueden pasar si gustan. Ok. Bueno. Ahora sí voy a proseguir. Entonces, la semana pasada concluimos tiempo, hermanos, para hablar sobre la familia. Y ahora vamos a empezar una nueva serie de mensajes. Y esta serie de mensajes se va a titular Principios de Adoración en el Tabernáculo de Moisés. ¿Quién de ustedes ya ha estudiado o ha visto cuando menos un panorama del tabernáculo? A ver, levante su manita. Bajen su manita. ¿Quiénes no conocen lo que la Biblia dice del tabernáculo de Moisés? Levante su mano. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Y los que no levantaron su mano, entre sí y entre no, lo pasaron de largo. No. Bueno, voy a ir explicando algunas cosas. Espero que para quienes no han estudiado el tabernáculo de Moisés, pues sea una revelación, sea un descubrimiento, sea algo que tú digas, es sorprendente lo que Dios hace, ¿ok? Y que esto pues sea la pauta para adorar a Dios con toda certeza y con toda seguridad, que sepas que Dios te va a escuchar, que no va a caber ni la menor duda que tu alabanza va a llegar a Él, que cuando tú alabas y adoras a Dios, Él lo está escuchando, Él lo está recibiendo, y tú puedas decir: Señor, sé que mi alabanza, mi adoración está llegando a tu trono. ¿Ok? Para los que ya conocemos un poco sobre el tabernáculo de Moisés, bueno, será un recordatorio, pero será también, hermanos,
establecer algunas bases fundamentales para comprender cómo mi alabanza llegará a Dios y para discernir el momento en que alguien de verdad está adorando a Dios y cómo Dios quiere ser adorado. Porque la alabanza no la definimos nosotros, la alabanza la define Dios. Dios, hermano querido, hermana querida, es el que nos dice cómo quiere ser adorado. En el mundo hay tantas diferentes formas de pensamiento con respecto a lo que es adoración. Y muchas personas creen que adorar el palo, la piedra, el sol, la luna, es adorar a Dios. Pero Dios en la Biblia nos dejó muy claro el cómo quería ser adorado. Y entonces, hermano, nosotros vamos a empezar a entender que el asunto de la alabanza y la adoración no es algo que nosotros definamos porque nos sentimos más a gusto así o en esta forma o porque así me nace mi corazón. Como muchas personas pueden expresar, es que adorar a Dios así me nace de mi corazón y así lo hago. Pero Dios recibirá esa adoración o no. Dios aceptará esa adoración o no. Dios aceptará esa ofrenda o no la aceptará. Entonces Dios va a aceptar aquella alabanza y adoración que ha sido presentada conforme al modelo que Él reveló, conforme al diseño que Dios reveló. Y vamos a leer el Salmo 26:8. Si ustedes quieren abrir su Biblia, por favor. Salmo 26:8. Y si no tienen su Biblia, aquí está en la pantalla. Y si la letra está muy pequeña, bueno, traiga su Biblia. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Por favor, todos léanlo una vez más. Salmo 26:8, una vez más. Ok, Salmo 26:8. Hermoso, hermoso pensamiento que nació del corazón del salmista para decirle a Dios que su amor y su corazón estaba en la casa de Dios, en la habitación de su gloria, en el lugar donde su gloria se manifestaba. Y ese amor era porque Dios estaba allí, ¿ok? Dios estaba allí, por eso el salmista le habla de una forma tan preciosa. Y nosotros, hermanos, pues que nuestro corazón sea despertado para amar la casa de Dios, porque Dios está allí, amén. Amar la casa de Dios, el lugar de su habitación, donde habita su gloria. Gloria en hebreo se dice Shekinah. Gloria en hebreo se dice Shekinah. Tabernáculo en hebreo se dice Mishkan, ¿ok? ¿Sí? La gloria de Dios, cuando en el Antiguo Testamento se habla de la gloria de Dios en el tabernáculo, pues era una nube visible, una nube que se veía, que se movía, y eso refiere, ¿verdad?, a la presencia de Dios visible, a la gloria de Dios manifestada, donde Dios hablaba audiblemente, donde no era solo un asunto espiritual o un asunto de fe, no, esto era un asunto evidente. Dios estaba allí, amén. Así que imagínate el lugar maravilloso, asombroso y sorprendente, donde el creador del universo, el omnipotente, todopoderoso, soberano, infinito, eterno, incomparable, el Dios invisible, se hace visible y se manifiesta. Si nosotros, hermanos, hubiéramos tenido la oportunidad de vivir en aquellos tiempos, yo creo que nos hubiera sorprendido, hermanos, ver con nuestros propios ojos la nube de la gloria de Dios. Y hubiésemos querido, ¿verdad?, siempre encontrar la forma de estar más cerca de Él. Amén. Yo lo creo que sí, yo creo que el sentir de cada corazón, de cada cristiano, de cada creyente, de cada hijo de Dios, es estar más cerca de Dios. Amén. Es algo que tenemos, que nos ha venido de parte de Dios, el amarlo, el adorarlo, el reverenciarlo, el agradarle a Él y sobre todo estar cerca de Él, porque la nube de su presencia, de su gloria, te cautiva. En la nube de su presencia, de su gloria, te conquista, te enamora, de tal forma que dentro de ti hay una necesidad
dentro de cada uno de nosotros hay un anhelo de estar más cerca con Él, más cerca con Él. Y el lugar que Él escogió, hermanos, para manifestarse dentro del tabernáculo de Moisés es el lugar santísimo. Amén. Ok, vamos a pensar un momento en lo bueno que puede ser esto. Principio de adoración en el tabernáculo de Moisés. Número 1, adorar. Propósito, adorar, crecer en la adoración. Ok, crecer en la adoración. Segundo lugar, ministrar. ¿Qué es ministrar? De acuerdo a lo que vamos a estar aprendiendo de la Biblia, ministrar es hablar al corazón de Dios, hablarle a su corazón. Ministrarle es, ¿verdad?, con nuestra adoración y con nuestra alabanza, llenar el corazón de Dios de agrado, ¿ok? De algo agradable. Entonces, ejemplo muy sencillo, cuando yo le hablo a Dios y le digo lo bueno que es, lo hermoso que es, lo santo que es, yo estoy ministrando su corazón, ¿ok? Y cada uno de nosotros hemos sido llamados, de acuerdo a la Biblia, ministros competentes de un nuevo pacto. Usted, hermano, y yo hemos sido llamados a ser ministros competentes de un nuevo pacto, ministros para Dios. En un momento vamos a ver algunos versículos, pero necesario es que usted sepa que una de las cosas que Dios ha hecho para atraerle a sí mismo es hacer de usted un sacerdote, un levita, un siervo, un ministro, ¿ok? Y el que ministra debe de saber cuáles son las bases o la forma o los principios que Dios definió para que nosotros entonces lo hagamos correctamente, lo hagamos apropiadamente. Amén. Creo que todos vamos a aprender, no vamos a suponer que ya sabemos muchas cosas. Trate de evitar en esta mañana suponer de algunas cosas que ha escuchado y que las sabe. Vamos a aprenderlo para que logremos entonces, hermanos, como les decía, poder llegarnos a la presencia de Dios lo más cerca que cada uno de nosotros tengamos la necesidad o querramos. ¿Están aquí? Bueno, propósito, pues una vez más también servir. ¿Cómo serviremos a Dios adecuadamente? ¿Cómo serviremos a Dios en una forma en que esté contento? ¿Usted quiere ver a Dios contento? Yo quiero ver que mi vida dibuje una sonrisa en su rostro, ¿verdad? Que cuando Él me vea que yo estoy aquí en la plataforma o de forma similar estoy allí en la banca, estoy cantándole con mis manos levantadas, que eso le sea un motivo de alegría a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr hacer? ¿O habrá acaso Dios estará contento con todos, sea como sea, con tal que le adoren? ¿O Dios esperará que nosotros, como los anteriores levitas, se preparaban, se purificaban, se examinaban, cuidaban sus vestiduras, sabían lo que tenían que hacer, sabían cómo tenían que entrar, sabían cómo ofrecer el holocausto, sabían lo que se tenía que hacer en el lugar santo y quién podía entrar al lugar santísimo? Todo ello lo sabía. Bueno, si el levita de antaño, el ministro de antaño, ¿verdad?, tenía todo ese sumo cuidado, ¿por qué los ministros hoy no lo vamos a tener? Y le voy a decir algo, hermano, que a nosotros se nos ha llamado a ministrar, no en un templo hecho de mano de hombre, sino en el templo que está en el cielo. Dele un aplauso al Señor por ello. Gloria a Dios. Ok, lean conmigo el texto. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Por qué se levantó un tabernáculo y por qué continuó la Biblia hablando de los templos o tabernáculos? Puesto que en la historia bíblica el tabernáculo de Moisés es un principio, es un inicio, es un comienzo de una revelación. Pero de hermano, la Biblia habla del tabernáculo de David, que es tomado de y ampliado un poco más. Y el de Salomón, ¿verdad? Bueno, el diseño que David se inspiró y Salomón construyó el templo de Salomón, que es mismo pero amplificado. Y después vino la reconstrucción de otro templo
el segundo templo, y vendrá la reconstrucción del tercer templo, pero acontecerá en forma similar, conforme se ha hecho un diseño, la base esencial está aquí, y después, ¿verdad?, se amplifica. David agregó los cantores, los músicos, los tañedores, el rol, la adoración continua 24 horas. David hizo cosas maravillosas con respecto al modelo del tabernáculo de Moisés. Y ahora vendrá, hermanos, en un tiempo futuro, la reconstrucción del tercer templo, e igual la gloria de Dios será maravilloso, eso será grandioso. Mientras tanto que no está levantado el templo, el Beit HaMikdash, el templo sagrado allá en la tierra de Jerusalén, hay un templo en el que Dios está habitando en la tierra, y ese templo eres tú. Amén. Tú eres el templo de Dios, tú eres el templo del Espíritu Santo. Como dice la palabra de Dios, somos templo del Espíritu de Dios, ¿ok? Por lo que Dios nos ha enseñado aquí será base, será principio para lo que ocurre dentro de ti. Dentro de ti hay un atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Y el lugar santísimo es tu corazón. Es el lugar sagrado. Por eso Dios dice en su palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros somos, hermanos, el templo donde Dios hoy está habitando. Por eso, hermanos, si nosotros somos el templo, entonces requerimos aprender, necesitamos saber en cómo, ¿verdad?, se nos enseñó en la sombra y figura, cómo se nos enseñó desde el tabernáculo de Moisés aquellas cosas que eran necesarias hacer para que hoy en día nosotros, los que adoramos a Dios, adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Ok? Entonces, si nosotros somos el sacerdocio santo del Señor, como sacerdocio necesitamos aprender, necesitamos comprender y necesitamos practicar los principios que practicaban los levitas sacerdotes, ¿verdad?, del templo de Moisés, para que veamos, hermanos, también la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Dicen amén? Ahora dice: harán un santuario para mí. La idea, hermanos, la idea de levantar un santuario, un templo, un tabernáculo, casa de reunión, fue de Dios. ¿Por qué Dios quiso que se levantara un tabernáculo? Para que Él habitara allí, en medio de su pueblo. Amén. Ese lugar es, aunque se llama tabernáculo de Moisés, realmente no es de Moisés, porque Moisés no vive allí. Dios es el que vive allí, ¿ok? Por eso se llamó también la casa de Dios. Es el lugar donde Dios habita, donde está su presencia, donde su gloria se manifiesta. ¿Están aquí? Y hermanos, precioso y maravilloso es Dios, porque en el cielo Dios tiene adoración desde la eternidad y hasta la eternidad. Los ángeles, arcángeles, querubines y serafines adoran a Dios. Toda la creación adora a Dios, pero ni nuestras voces, ¿verdad?, se comparan con las voces angelicales. Las voces angelicales, ¿verdad?, son impresionantes. ¿Alguna vez alguien se ha imaginado, ha escuchado la voz de un ángel? ¿Cómo será la adoración allá en la presencia de Dios? Sublime, sublime, hermano, la adoración allá en el cielo. Pero miren, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios, que nosotros como seres humanos imperfectos, nosotros como seres humanos que no logramos alcanzar notas, ¿verdad?, de voz, pero Dios recibe nuestra alabanza. Claro, creo que el que de todos concluimos, hermano, que usted canta mejor que todos nosotros. Bueno, gloria a Dios, amén. Bueno, pero de pronto yo digo, ¿verdad?, con esta voz que tengo, ¿cómo voy a alabar a Dios? ¿Dios me escuchará? ¿Dios le agradará? Yo canto feo. Puede decir alguno, no, yo no,
No, alguno puede decir, Señor, yo canto feo, por eso mejor no canto, porque canto malo, no sé cantar o no sé, etcétera, etcétera. Los muchachos de pronto también pueden sentirse, ¿verdad? Como que yo no soy el mejor guitarrista, el mejor baterista, el mejor pianista, no soy el mejor músico. Pero sabes que Dios ha tomado una decisión y ha dado su palabra, que algo Él hará, que no dependerá a veces de la calidad profesional que nosotros podamos darle, que no dependerá si tenemos el mejor sistema de sonido, que no dependerá si tenemos el lugar embellecido a lo máximo. Así debería de ser y así queremos hacer, pero Dios, hermanos, solo dijo que Él habitaría en la alabanza de su pueblo. Así que donde quiera que tú y yo estemos y nos pongamos de acuerdo y empecemos a adorar a Dios, aún fuese el mismo infierno, la presencia de Dios llegaría a ese lugar. Aleluya. Bueno, mejor digamos en la tierra, ¿verdad? Porque Dios nos libre de estar en ese lugar. No vamos a estar aquí en la tierra, le vamos a cantar. Bueno, pues si aquí en la tierra nosotros le vamos a adorar, le vamos a alabar, su presencia va a estar, hermano. Imagínate, si Dios tiene la alabanza más sublime en el cielo, Él viene a la tierra y habita entre nosotros, porque nos ama. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Por qué Dios quiere estar con nosotros? Porque nos ama. No porque seamos los mejores, no porque seamos muy buenos, no, hermano, es porque Dios nos ama, porque a Él le plació escogerte a ti y a mí. ¿Y qué vio Dios en nosotros que tuviéramos especial con respecto a nada? Nada hubo, hermanos, en nosotros que nos hiciese especiales, y sin embargo Dios, por su beneplácito, porque a Él le plació, porque Él quiso, te escogió a ti y me escogió a mí para revelarse, para mostrarse, para darnos a conocer y para enseñarnos que Él nos ama. Y porque nos ama, Él quiere estar entre nosotros. Y si nosotros le adoramos y le exaltamos, hermano, nosotros lograremos hacer de esta casa y de esta iglesia el lugar preferido donde Dios se quiera glorificar. Amén. Ahora, vamos más adelante. De esta serie de enseñanzas voy a estar tocando 5 puntos esenciales. Hoy voy a empezar con el primero. Dios permita que siga adelante hasta que concluyamos todo esto, ¿verdad? Vamos a empezar primero hablando del tabernáculo celestial. El tabernáculo celestial, de eso voy a compartirles hoy. Primer tema, para solo dar una introducción a todos los detalles que vienen adelante. Segundo lugar, vamos a hablar de ministrando con las vestiduras sacerdotales. ¿Ok? ¿Cómo es que nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios revestidos? Y eso no tiene que ver tanto con la apariencia física como con lo espiritual. ¿De qué forma es que yo me tengo que presentar a ministrar en la presencia de Dios? ¿Revestido de qué o cómo? Necesitamos aprender, porque todo esto es una gran instrucción, hermano. Que como les decía hace un momento, si nosotros somos obedientes a la instrucción de Dios, obedientes a su mandamiento, seguro, hermano, que nosotros entraremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Amén. Y podremos acercarnos al lugar santísimo con el Señor. Bueno, en tercer lugar, hermanos, vamos a continuar, y ahora sí, entrando en el tabernáculo de Moisés, vamos a hablar de ministrar en el atrio. En el atrio está el altar de bronce, está el altar del sacrificio y está la fuente de bronce. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a seguir accesando al lugar santísimo, y finalmente, hermanos, vamos a entender lo maravilloso que es que por la sangre de Cristo, no por los méritos propios, sino por la sangre de Jesucristo, nosotros podamos entrar al lugar santísimo. ¿A cuál lugar santísimo hemos sido llamados a ministrar? ¿Y a qué lugar santísimo es que nosotros podemos, hermano, estar frente, ¿verdad?, al arca del pacto? ¿En qué lugar? ¿En la tierra? En la tierra no, hermano. En la tierra no, sino en el cielo. Entonces, cuán grande privilegio se nos ha concedido a nosotros, que nosotros seamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios,
amén, y hacer sacerdocio de Dios, y hacer la casa del Mesías de Yeshua, la casa sacerdotal de Yeshua, que podamos, hermano, no entrar en un templo terrenal, ¿sí? No en un tabernáculo terrenal, sino en el celestial, en el que ha sido por la eternidad. A ese lugar, hermano, donde la presencia de Dios ahí está, donde Dios habita y donde Dios está sentado en su trono. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, Dios es el arquitecto del universo, ¿sí? Dios es el diseñador. Todo lo creado tiene un diseño. Los diseños de Dios tienen dos características. La primera es belleza y la segunda es propósito, ¿ok? En otras palabras, Dios hizo todas las cosas bellas, ¿verdad, hermanas? A ver, dígale a su hermana que está junto, qué bella eres tú, cómo Dios te creó. O el hermano, bueno, también los varones, ¿verdad? Dios nos hizo. Bien, ok. Dios todo lo hizo con propósito, con belleza, pero con propósito, ¿ok? Entonces, nosotros vemos los diseños de Dios en la creación, en todos los seres vivos. Cada ser vivo posee una cualidad, una virtud. Hay algo que Dios puso en el oso, en el águila, en el león, y que destaca del resto de los animales. Pero obviamente, hermanos, en el ser humano, como en alguna ocasión mencionamos, Dios sumó todas las capacidades de los seres creados y las colocó en nosotros. Amén. Por eso nosotros, ¿verdad?, podemos ser ágiles, veloces, podemos hablar de muchas habilidades que el ser humano inherentemente posee, gracias a que Dios puso todas esas cualidades sumadas en el hombre. Amén. Y nos hizo la corona de la creación. Pero Él todo lo hizo con diseño, con belleza y con propósito. Y cuando Él reveló a Moisés el tabernáculo, no lo hizo accidentalmente o casualmente, sino que de antemano Dios lo que le está entregando a Moisés es el conocimiento o la revelación. Revelar es quitar el velo, es descubrir algo, es mostrar algo. Dios le mostró, ¿verdad?, el templo del cielo. ¿Cómo era la adoración celestial? Puesto que Dios siempre ha querido traer el cielo a la tierra, puesto que Dios quiere siempre que la tierra y el cielo se besen, puesto que Dios siempre ha querido establecer su reino como en el cielo, aquí en la tierra. Dios desde el principio revela y le enseña cómo es la adoración celestial, cómo es el tabernáculo que está en el cielo. Y Moisés, hermanos, recibe ese diseño. Entonces, lo que nosotros vamos a estar aprendiendo, hermanos, realmente tiene un inicio, tiene una causa, que es, hermano, el tabernáculo en el cielo. El tabernáculo es un diseño tan maravilloso, porque de él se puede aprender diferentes cosas. Entre las más relevantes que hoy, al escudriñar la Escritura, se puede aprender, número uno, es que todo el tabernáculo es un modelo de lo que está en el cielo. Eso estoy diciendo. Pero de eso también, hermano, aprendemos sobre la naturaleza del Mesías, de Yeshua. Todo el tabernáculo habla de Jesucristo, ¿ok? Es una figura profética perfecta, por lo que el mismo Yeshua dijo que Él era el templo de Dios. Él era el templo de Dios. Amén. Él es el templo de Dios. Su carne es el templo de Dios. ¿Ok? Por eso dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y dice la Escritura que hablaba de su cuerpo, el templo de Dios, donde habita la plenitud de la deidad de Dios, que Él es la imagen misma de su sustancia. Y nadie puede llegar al Padre. Exactamente. Entonces, todo este modelo y todo este diseño, toda esta revelación es perfectamente la revelación del Mesías, de Yeshua, de cómo por medio de Él, el camino, la verdad y la vida, nosotros podemos llegar al Padre. ¿Ok?
Amén. Bueno, entonces vamos a ver algo más. Ministrando en el tabernáculo celestial. Quiero que lean Hebreos 8:5, por favor. Amén. Cuando dice estos sacerdotes, se está refiriendo a los sacerdotes, a los levitas, los que provenían de la tribu de Leví, y a todos los que escogió de la casa de Aarón, ¿ok? Los que en el tabernáculo terrenal, la casa de campaña, una casa sencilla, hermanos, que era armable y desarmable, que se movía de un lugar a otro, esa casa de campaña, ¿verdad?, llamado santuario, es, según Hebreos 8:5, una copia y sombra de un templo que hay en el cielo, ¿ok? Es la copia de un templo que es real, porque lo espiritual es mucho más real que lo natural, que lo físico, amén. Y dice la palabra de Dios que las cosas creadas fueron creadas a partir de las cosas visibles fueron creadas de las cosas invisibles. ¿Ok? Entonces todo este diseño y todo este modelo en el cielo es entregado a Moisés, y con ello toda una instrucción de cómo adorar a Dios correctamente. Entonces, cuán importante debe ser para nosotros poder brindarle a Dios una adoración correcta, y cuánto debería de ser importante para todo el mundo entero, porque si el mundo entero entendiera lo que la Biblia dice, créanme que muchas religiones comenzarían a desaparecer, porque la adoración que están pretendiendo ser una adoración que agrada a Dios es mentira. Gracias por sus amenes, ¿verdad? Bueno, tú adora a Dios así como tú, y yo adoro a Dios así como yo, y todas las religiones tienen un mismo propósito, pero discúlpenme, hermanos, pero no es así. Porque no todas han tomado el modelo del cielo que Dios tiene para establecer los principios correctos de adoración, por lo cual todo sacrificio de rodillas de aquí hasta el Distrito Federal es vanidad. ¿De acuerdo? Entonces la gente de pronto se encuentra haciendo cosas que pretende que Dios las tiene que aceptar, cuando Dios no las va a aceptar jamás, porque eso no es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces, o cuál es la forma? Si usted y yo, queridos hermanos, entendemos y aprendemos lo que Él ha establecido, que reveló y dijo, si tú lo haces así, mi gloria se va a manifestar. Si nosotros lo hacemos así, su gloria se va a manifestar. Pero si Moisés hubiese dicho a Dios, mira, Señor, le vamos a hacer una modificación, porque le hace falta una ventanita aquí, y yo creo que necesitamos hacerle otra puerta por acá, y en lugar de ponerle el candelabro 7 brazos, mejor lo vamos a dejar de 3. No lo vamos a hacer de oro, lo vamos a hacer de chapa de oro. O sea, si Moisés cambia las cosas, ¿qué creen que hubiera sucedido? La gloria de Dios no se manifiesta. La gloria de Dios no se manifiesta. Amén. Pero la gente pretende hasta cierto momento hacer que Dios reciba la adoración, porque así le nace, porque a lo mejor lo está haciendo de corazón y dice, porque yo lo estoy haciendo, tú lo tienes que recibir. Pero hermanos, Dios no está obligado a recibir la adoración que Él no pide. Amén. Si el mundo de pronto se detuviera y dijera, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué lo estamos haciendo? Y empezara otra vez desde el principio, muchas cosas cambiarían. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el pecado del siglo, o los pecados del siglo, entre todos ellos está la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Pues es adorar a un Dios falso. Es una falsa adoración. Entonces, ¿de qué forma en este tiempo en el que suceden tantas cosas a nuestro alrededor, en el que la gente tiene o anhela o busca o tiene comezón de algo nuevo, la gente tiene deseos, anhelos de experimentar algo, que algo suceda, en medio de una generación que está tendiendo a la nueva era,
que está tendiendo al misticismo, que está yendo en otra dirección por tratar de encontrar algo que no ha experimentado? ¿Cómo vamos a poder permanecer firmes y poder darle a Dios una genuina adoración y tener los ojos bien abiertos para darnos cuenta de lo que le agrada y de lo que no le agrada a Él? Necesitamos, hermanos, empezar aquí una vez más. Necesitamos entender lo que Él nos ha hecho, como dice su palabra, porque por eso Dios dijo cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Porque Moisés lo hizo exactamente así, y Dios sabía por qué tenía que hacerlo así, porque Él seguiría revelando y revelando y revelando aquello que habría de acontecer, hermano, aquello que habría de suceder. Si Moisés no lo hace así, la gloria de Dios no desciende. Entonces vamos a trabajar esos principios. Y el primero de esos principios, hermano, que yo le quiero dejar para tener en claro nuestro pensamiento y corazón, es la obediencia. ¿Qué es eso? Obediencia, hermanos, todos digan obediencia. Gracias, hermanos. ¿Los estoy sorprendiendo, no, verdad? ¿Están aprendiendo algo? Sí, ¿verdad? Ok. El Señor nos enseña a todos, primeramente a mí. Obediencia. Mi mejor adoración es obedecer a Dios. Mi mejor adoración es obedecer a Dios. Esa es mi mejor expresión de adoración a Dios. Esa es la más perfecta expresión de adoración. No es si levanto mis dos manos o levanto una, si aplaudo o si danzo. Mi mejor expresión de adoración, que sin duda garantizado va a dibujar una sonrisa en el rostro de Dios, es cuando yo estoy caminando en obediencia. ¿Sí? Cuando yo estoy caminando en la obediencia, yo estoy en el camino de la bendición, y yo estoy directo al lugar donde su gloria se va a manifestar. ¿Sí? Vean, porque establece una prioridad muy alta, hermanos. Eso establece una prioridad esencial. Jesús dijo que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y esto de en verdad quiere decir que no solo que lo hago con sinceridad, sino que lo estoy haciendo de acuerdo a la Escritura, porque ¿qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando yo no estoy adorando en verdad, entonces quiere decir que hay algo que no está correcto en mi vida, hay algo que no está bien, y entonces Dios no estará satisfecho, estará contento con mi alabanza. Regáleme una sonrisa de oreja a oreja, 200, sonrisa 200. A ver, hermanos queridos, ¿qué mensaje quieren ustedes escuchar? ¿Ustedes quieren escuchar el mensaje que les dice: ustedes cantan precioso, como los mismos ángeles? ¿O quieren escuchar el mensaje que les diga la verdad? Amén, ¿verdad? Eso es nuestra expectativa, que queremos que Dios nos hable, y queremos conocer la verdad y queremos saber la verdad. Y entonces, si es necesario, pues vamos a hacerlo, debemos de hacerlo. La mejor expresión de adoración es la obediencia. Los papás, ¿cuándo están más contentos con sus hijos? ¿Cuando les obedecen o cuando ellos tienen que hacer sacrificios para reconciliarse? Yo pienso que cuando los hijos obedecen, los padres están contentos. No cuando los hijos hacen algo malo y después tienen que reparar la situación, ¿verdad? Encontrar la forma de otra vez poner contentos a los papás. Papás que están aquí, ¿qué escogerían? Que su hijo haga de las suyas y luego venga y le diga: ay, ya te contento con esto, o que les obedezcan. Chanfle, el pastor ya cambió el mensaje. ¿Y ahora?
No es cierto. Vamos, el tabernáculo de Moisés está dividido en 3 secciones. Primera sección el atrio, segunda sección el lugar santo y tercera sección el lugar más santo. Por eso se dice lugar santísimo, porque es el lugar más santo. Entonces, todo esto, hermano, nos habla de un progreso, nos habla de un proceso, nos habla de ir caminando y creciendo. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar. Entonces de pronto una persona se para en el tabernáculo y dice, wow, pues ya estoy aquí a la puerta, ya llevo mucho de ganancia. Bueno, si estás a la puerta, da un paso y entra al atrio. Hay adoración de atrio. Hay adoración de atrio, hermanos. Hay adoración de lugar santo, pero hay adoración de intimidad, de comunión, de profundidad, de comunicación con Dios. La adoración en el lugar santísimo. Muchas veces, muchas personas prefieren estar afuera del campamento, afuera del tabernáculo. Una alabanza y una adoración que está afuera, que es más del mundo que de Dios, ¿no? Que es más que anuncia, que dice y que habla, pero está afuera, no está dentro. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia ha sido llamada para llegar al lugar santísimo, no quedarse afuera del tabernáculo. Jóvenes que están aquí, que les gusta la música y que ahora la música cristiana es más secular que cristiana, que tiene un buen mensaje, que tiene valores y que tiene esto, pero es música de frontera, es música de afuera del campamento, es música para los que están afuera, no para los que están adentro. Y está bueno llevarles la música y el mensaje para los de afuera, pero los que estamos adentro, los que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, tenemos la instrucción de ir al lugar santísimo a adorar a Dios. Por eso yo tengo que entrar y que mi alabanza sea una alabanza de atrio. ¿Cómo es una alabanza de atrio? Perdóname, Señor, estoy arrepentido. Perdóname, Señor, y sáname y borra mis rebeliones y límpiame, y muchos están solo en el atrio y no pueden entrar al lugar santo cuando Dios quiere que entre al lugar santo. Que ya pase el atrio, ya está el sacrificio, Dios te perdonó, ya te purificó, ya te lavó con la palabra, el lavamiento, ahora entra a los panes de proposición, al candelabro, ahí donde está el altar de incienso, entra y adora, da el paso, sigue adelante, el proceso sigue. No es solo que el Señor te haya salvado y que Él haya hecho una cosa bonita en tu vida. Necesitas profundizar. Dígaselo a su hermano que esté junto. Dígale, necesitas profundizar en tu adoración. Ok, entonces en el lugar santo hasta llegar y estar frente al lugar santísimo, hermano. Mishkan en hebreo significa tabernáculo. El Mishkan, cuando hablemos del Mishkan, ¿ya sabe de qué hablamos? Del tabernáculo. Recuerde esto, hermano, que de este tabernáculo celestial se construyó el tabernáculo de Moisés, que posteriormente David hizo una cosa más grandiosa y lo hizo fijo, ya no fue movible, ya quedó fijo allá en Jerusalén, que Salomón lo construyó y Babilonia lo destruyó y Zorobabel lo reconstruyó y Herodes lo amplificó todavía más, lo hizo más bello, más grande, le puso más patios, más atrio de mujer, atrio de hombres, atrio de gentiles. Hizo una cosa preciosísima, la octava maravilla que Roma destruyó y que bueno, en el futuro se volverá a reconstruir. Pero la Biblia habla de los templos, de todos, hermanos. Cuando la Biblia habla de los templos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, siempre tendremos la necesidad de volver al principio, de volver al inicio, de volver al primer diseño, hermano, al diseño original, para que no nos perdamos, hermano, ¿de acuerdo? No nos perdamos como Jeroboam, que se rebeló contra Israel, contra el rey Salomón, y creó su propio templo, su propia adoración, y puso ídolos. ¿Están aquí? Puso ídolos y le dijo, ahora ya no vayan aquí, esta será su adoración, esos serán sus dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Para que nadie, hermano, de pronto nos extraviemos en todo este asunto y sepamos cuáles son las bases fundamentales y los pasos necesarios que yo tengo que dar para estar ante el Señor. Para esto es eso, Partimos desde aquí
Y aún tú como el templo de Dios, aún tú como el templo de Dios, sabrás que Dios, ¿verdad? Que Dios quiere que seas un templo santo. Amén. Un templo purificado, donde cosa inmunda no entra. ¿Ok? Y entonces ahí es donde Dios va trabajando con nosotros para ayudarnos a darnos cuenta que nosotros como templo de Dios no podemos tener odio, rencor, amargura, resentimiento, no podemos albergarlo porque somos el templo de Dios. No podemos contaminar este cuerpo, debemos de cuidarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. No debemos fumar, no debemos tomar, no debemos tatuar el cuerpo, debemos hacer ejercicio, debemos de asearlo, debemos de comer bien. ¿Están aquí? ¿Ok? Muy bien, no un asunto muy práctico, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien tenía duda de que si podía fumar o no podía fumar, yo no sé, pero a lo mejor se me hace que aquí Dios me está revelando algo. A ver, déjame ver. Ok, eso no es bueno. Vamos a ver, punto número 1, el santuario, como dice. Amén. Ahí nada más, por favor. El santuario fue construido en base al modelo celestial. ¿Por qué sorprendernos del tabernáculo? Porque Dios está revelando lo que hay en el cielo. Pastor, ¿qué hay en el cielo? Esto es lo que hay en el cielo. Sí, eso es lo que está allí en el ámbito espiritual, en el ámbito celestial. Y Dios se lo revela a Moisés. ¿Será interesante conocerlo? Muy interesante. Éxodo 25:9, ¿qué dice? Conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. Y así lo hizo Moisés, hermano, todo. Del tesoro del pueblo, el pueblo vino y dio oro y dio madera de acacia, piedras preciosas, mirra, trajo los materiales y todo lo entregó voluntariamente a Moisés como ofrenda para construir el templo. De tal modo que Moisés dijo, es suficiente, ya no tienen que traer para construirlo, hermanos. Fue una grande bendición. Vean cómo Dios les proveyó en Egipto para adorar a Dios, les proveyó la provisión que Dios les dio cuando salieron prósperos con oro. El pueblo hebreo, al llegar al desierto, Dios dice, construyan el tabernáculo y ellos, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Diga conmigo, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Así fue el pueblo, recibió de Dios y se lo devolvió al Señor. Punto número 2, ¿qué dice? De este modelo se establecen los principios para toda la adoración. Aquí está, hermano, la base esencial. Yo he entendido algo de la palabra de Dios y espero que usted también lo pueda comprender. Yo se lo quiero compartir. Que cuando Dios menciona algunas cosas en algo de su palabra, esas cosas que Él menciona son las cosas más importantes, las cosas más indispensables, las cosas más necesarias, ¿de acuerdo? Porque Dios, pudiendo decir 1000 cosas o muchísimas cosas más, Él escoge las que sabe que nosotros necesitamos aprender. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros vamos aprendiendo de esto, vamos viendo qué es lo que Dios espera o por dónde empezamos nosotros a caminar como un sacerdocio santo. Y por darles solo un ejemplo, el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, digan todos conmigo arrepentimiento. Ok, porque Dios estableció en la entrada del tabernáculo el altar del sacrificio, donde se hacía el sacrificio del carnero para el perdón de pecados. Entonces el acceso o la entrada comienza con arrepentimiento, ¿ok? De decir, Señor, perdóname. ¿Cómo puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad si primero no vengo con arrepentimiento delante de Dios? Pero podríamos nosotros humanamente establecer otra cosa. Podríamos nosotros decir, ¿por qué, Señor, no pusiste primero esto o aquello? ¿Por qué lo primero que cuando tú entras al tabernáculo te encuentras con el altar del sacrificio, donde la sangre es derramada para el perdón de los pecados? ¿Por qué, Señor? ¿Verdad?
Entonces, porque para Dios es vital, hermano. Recuerde que Jesucristo comenzó predicando: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero, hermano, cómo poder adorar, cómo hay gente que piensa que adora a Dios cuando no ha entendido que lo que Dios está buscando es su arrepentimiento, no su alabanza. Aquí están, hermanos. Ok, primera de Pedro 2:5, ¿qué dice la palabra de Dios? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Yeshua HaMashiach. Ok, hermanos, vean lo que Dios ha hecho, lo que el Señor Jesucristo ha hecho con la iglesia. ¿Ok? El Señor hizo con la iglesia, con todos nosotros, no con una élite particular, no con unos iluminados, no con unos privilegiados, sino con todos aquellos que han venido al Mesías y lo han reconocido. Él lo que ha hecho de ustedes un ministro, un sacerdote, una casa espiritual, para que usted ofrezca sacrificios. Quien no tiene entendimiento de esto, de pronto, cuando no conoce sobre las raíces de la fe, piensa que alguien de nosotros va a ofrecer un sacrificio de carnero o va a matar un animal. Pero, hermanos, es que a nosotros no nos corresponde matar ningún animal, ni una palomita, ni nada de eso nos toca. ¿Están aquí? ¿Saben de lo que les estoy hablando? Porque de pronto alguien piensa, ¿verdad?, que nosotros vamos a matar aquí algo. Jamás. Porque a nosotros tendríamos que ser nacidos de descendencia de la tribu de Leví para tener ese privilegio, ¿no? Y tendría que estar el templo para poder hacerse. Pero es que nosotros no fuimos llamados para ofrecer esa clase de sacrificios. Nosotros fuimos llamados para ofrecer sacrificios espirituales. Amén. Entonces, sacrificio espiritual aceptable a Dios. Eso es lo que a nosotros nos corresponde ofrecer. Por lo que Dios hará en los próximos años, una vez que se levante el tercer templo, hermanos, hará una cosa maravillosa. Y Dios nos permita ver eso tan grandioso. Pero Dios va a restaurar, y esa es una palabra clave, cuando dice: reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Dios restaurará este tabernáculo, hermano, pero como ha sucedido en la historia, el más bello que los anteriores. Y allí, hermano, el Cohen Agadol, Yeshua HaMashiach, presentará sacrificio. Y los de Leví harán sacrificio. Y entonces muchos dirán: ¿y ahora qué sacrificio traeré yo? ¿O Dios escuchará mi sacrificio? ¿O verá mi sacrificio? Bueno, hay una palabra que se las voy a compartir. Y es de esas palabras que abren el entendimiento. Dios hace cosas simultáneamente. ¿Sí? Dios hace cosas simultáneamente. Cuando los ángeles movían el agua en el estanque de Betesda, el Señor estaba sanando a un hombre que no pudo entrar allí. Simultáneamente. ¿Ok? Entonces, funcionará, porque muchos tienen ese problema teológico de qué va a suceder. Entonces ya solamente los sacrificios que se levanten allá van a ser aceptables. Dios hará una cosa simultáneamente. Usará al ministerio levítico para ofrecer los sacrificios, porque eso dice Apocalipsis, que se volverán a hacer los sacrificios allí en Jerusalén. Pero ¿qué sucederá entonces con el sacrificio espiritual? Dios recibirá el sacrificio espiritual. ¿Pueden darle a Dios un aplauso de alabanza? Vamos a terminar, vamos a concluir ya. Este es el último punto. ¿Cómo dice? Para que ministremos por los méritos de Yeshua, para que ministremos, hermanos. Si somos la casa sacerdotal, si se usó la palabra sacerdote, que es Cohen en hebreo, Cohen, si se aplicó la palabra Cohen a nosotros, la iglesia,
Entonces significa, hermanos, que esa palabra, como se usó desde el principio, tiene que seguirse usando por lo que es necesario. Que si yo quiero llegar a la presencia de Dios, si yo quiero impactar la presencia de Dios, yo tengo que saber conducirme con los principios como era en el tabernáculo de Moisés. Amén. Como en el tabernáculo de Moisés, por lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua. Fíjese qué privilegio, hermano. No solo es pisar el atrio o estar en el lugar santo, sino que Hebreos capítulo 10 dice que ahora a los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, tienen el privilegio de estar frente a la gloria de Dios. ¿Te imaginas de pronto despertaras y dijeras, yo quiero estar allí? Y daría lo que fuera por estar un segundo allí. Lo que fuese, aunque fuese mi vida entera, tan solo por estar un segundo, un instante presenciando la gloria de Dios. Cuando hay tanta gente que no cree que Dios existe. Y hay evidencia histórica, hay evidencia universal, hay evidencia bíblica de que Dios existe. Y Dios, hermanos jóvenes, Dios niños, no es una idea, no es una invención. Dios es real, Dios existe, Dios lo han visto, su gloria, su presencia, lo han escuchado. Y si alguien aquí duda que Dios exista, dígaselo, porque yo un día me atreví a decir a Dios, Dios, si existes, yo te quiero conocer. Yo le dije que en mi enojo, en mi molestia, en mi incredulidad, en mi duda, en mi valentía, entre comillas, Dios, si existes, yo te quiero conocer. Y mira lo que ha sucedido, y mira lo que ha pasado por andar de hablador. Aleluya. Por andar diciendo, Dios, si existes, cámbiame. Si eres real, muéstrate a mí. Y Él se mostró. Y Él fue real. Y Él habló, hermano. Y Él me habló y me tocó y me transformó. Cuando yo dudaba, cuando yo pensaba que no existía. Pero esa será la misma respuesta a todo aquel que tenga en su corazón incredulidad. Dios se glorificará. Dios se manifestará. ¿Están aquí? Bueno, ¿qué más privilegio, hermanos? Si pudiéramos comprar, hay cosas que en este mundo las ambicionamos y hacemos sacrificio o esfuerzo, luchamos y decimos, yo quiero tener esta cosa, esto aquí, esto acá, Pero te imaginas que de pronto un día despertaras y dijeras, yo quiero ver la gloria de Dios. Y dijeras, ¿qué tengo que hacer para ver la gloria de Dios? ¿Cuánto tengo que pagar por ver la gloria de Dios? Entonces, si fuese una cuestión que yo tuviera que pagar por ver la gloria de Dios, jamás podría ver la gloria de Dios, porque mi dinero no me alcanzaría. Y eso sería un privilegio solamente de Carlos Slim, ¿verdad? O de Bill Gates, o de aquellos que dijeran, hey, yo tengo para comprar 10 minutos de la gloria de Dios y voy a presentarme, háganse a un lado. Llego en mi limusina al tabernáculo y me bajo con mis guardianes, me abren camino y llego y contemplo la gloria de un Dios que vive por la eternidad. Wow, pero hermanos, el precio no se puede pagar con dinero. El precio para estar delante de la presencia de la gloria de Dios no se compra con cosas materiales. La sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, es lo que nos ha dado a nosotros el privilegio de poder, hermano, el día que tú quieras levantarte y decir, yo voy a caminar en ese lugar, yo voy a caminar en ese sendero, porque yo quiero un día contemplar la gloria de Dios. Yo no quiero que nadie me platique, yo no quiero que nadie me cuente, yo quiero sentir la presencia de su gloria. Si yo tengo que caminar, si yo tengo que llegar y contemplar a mi Dios y estar con Él por un instante, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo, hermano? El precio ya se pagó.
Yeshua el Mesías con su sangre preciosa en el madero, hermano, pagó el precio para que tú con toda libertad puedas entrar y puedas contemplar y puedas experimentar y puedas sentir que trasciendes en la vida, que la vida tiene sentido, que la vida tiene significado, que la razón de ser en esta vida es poder estar un instante con tu Creador, con tu Hacedor, con tu Señor, con el que vive por la eternidad. Tú estás un instante y no, luego no estás. La hierba del campo florece y se marchita, y Dios por la eternidad siempre está allí. Un día poder estar delante de su presencia, hermano. El día que tú y yo, hermano, el día que esto suceda, vamos a estar cautivados, hermanos. Jamás vamos a querer salir. Jamás nos vamos a querer mover. Moisés experimentó la gloria de Dios. Moisés estuvo con el Señor en el monte Sinaí. Moisés oyó la voz de Dios, vio la zarza ardiendo y siguió a Dios, vio el poder de Dios. Pero él dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mover. Si tu presencia no me acompaña, yo no voy a ningún lado. Moisés quedó cautivado, hermano. Moisés quedó sorprendido. Nosotros quedaremos sorprendidos. Nosotros quedaremos maravillados siempre que, por los méritos de Cristo, hermano, tomemos esa determinación y digamos: Señor, yo voy a entrar. Yo voy a entrar, Señor Dios, y me voy a quebrantar en tu presencia. Me voy a revestir de humillación. Me voy a revestir, Señor Dios, de gracia. Me voy a revestir de misericordia, de un corazón contrito y humillado. Hermanos, los adoradores modernos, tan orgullosos, tan vanidosos, tan famosos, tan multimillonarios, que de pronto pierden la razón de ser y van en pos de otras cosas y se olvidan del Dios que les dio el talento, que les dio la gracia, que los hizo famosos por ir en pos, ¿verdad?, de otras cosas. Que Dios tenga misericordia de todos. Que Dios tenga misericordia. Pero ¿te imaginas lo que puede suceder en la vida de una persona que, aunque lo tenga todo, diga: Señor, siempre te necesitaré a ti. Señor, siempre te necesitaré. Lo que está alrededor de mí no lo necesito. Si tú estás conmigo, yo no tengo necesidad de nada. Si tú estás conmigo, Señor, así el mundo se termine, así naufrague el barco, así yo no tenga nada, yo sé que tú estás conmigo, Señor, y nada me hace falta. ¿Cuántos quieren ponerse de pie esta mañana, hermanos? Pónganse de pie, levanten sus manos al cielo. ¿Qué está sentado? Levanten sus manos al cielo. Vamos a unos momentos a adorar al Señor. Si usted quiere, hermano, hablar con el Señor unos momentos, usted quiere darle una respuesta, usted quiere confirmar algo en su vida, usted en esta mañana quiere decirle: Señor, de verdad dentro de mí hay una necesidad de ti. Yo no lo entiendo, yo no quisiera sentirlo, pero yo dentro de mí yo tengo una necesidad de tener una experiencia contigo, de tener un encuentro contigo, de llegar a ese punto, Señor, de esa situación en la que estoy, de salir en el lugar que estoy, para poder llegar más cerca de ti, para poder llegar cerca de ti, Señor, hasta tu lugar santísimo.